tardanza, algunos problemas técnicos que muy hábilmente han sabido resolver las personas de ASIEM han impedido comenzar la conferencia en el momento justo. Entonces pido nuevamente disculpas y comencemos entonces. La conferencia que nos atañe en este momento la titulamos Perspectivas del mercado de hidrógeno como vector energético y otros usos. Quiero hacer algunas salvedades. Seguramente eh, esta conferencia está ligada estrictamente a términos técnicos. Es decir, estamos viendo las perspectivas del hidrógeno desde una visión puramente técnica y objetiva que deja un poco a un lado lo que puedan llegar a ser expectativas de orden político, social, ambiental. Estamos hablando esencialmente del problema a través de una visión técnica. Entonces nos viene justamente esta primera pregunta, que es la que yo creo que todos nos hacemos, y es por qué estamos hablando hoy en día del hidrógeno, porque estamos hablando del hidrógeno como un elemento de perspectivas dentro de un marco, diría, ecológico, económico, social. Y tal vez las primeras respuestas son estas tres que aparecen en pantalla. Uno, es que existe una necesidad importante de descarbonar la economía. Ah, ¿Por qué descarbonar la economía? Pues básicamente porque tenemos unos problemas climáticos. Y dentro de este cambio climático que estamos teniendo se ha detectado que las emisiones de CO2, las emisiones de metano y de otros gases llamados gases invernadero, pues tienen una influencia importante, y este cambio climático pues ha desencadenado una serie de eh, fenómenos que afectan tanto la economía como el bienestar social de, del mundo en general. Estamos viendo cómo, por ejemplo, hoy en día Europa está sufriendo unas olas de calor nunca antes vistas, temperaturas de 40 grados en Inglaterra, incendios en la mitad sur de Europa, y eso pues son consecuencias tanto sociales como económicas, y esos elementos pues están ligados a los gases de efecto invernadero que producen calentamiento global. Entonces, a partir de eso y una agenda ambiental muy fuerte en los últimos años, se ha planteado la necesidad de descarbonar la economía. Y entonces cuando nosotros hablamos de descarbonar la economía decimos, bueno, ¿y qué sustitutos pudieran existir eh, para aquellos emisores de CO2? Y nosotros comenzamos a mirar, y los emisores de CO2 pues son generalmente los hidrocarburos fósiles, por supuesto, la mayor parte. Y entonces comenzamos a pensar, ¿y quién podría sustituir estos hidrocarburos? Y la respuesta que algunas personas han encontrado es que el hidrógeno podría llegar a ser un elemento de reemplazo para aquellos agentes que son altamente productores de CO2. Ya veremos que esto no es necesariamente tan cierto y no es una solución milagro a lo que está sucediendo, y que hay muchos elementos a tener en cuenta. La segunda pregunta tiene que ver con las perspectivas de aplicación de nuevas tecnologías, es decir, si nosotros hablamos del hidrógeno hace 15 años, pues el hidrógeno se sabía que tenía o que tiene el potencial de poder funcionar como un vector energético, eh, es ampliamente utilizado en la industria como materia prima, pero todavía las tecnologías hace 15 años pues no estaban a punto. Hoy en día las tecnologías han avanzado un poco más, y entonces tenemos perspectivas de que esas tecnologías sigan avanzando, y que al avanzar estas tecnologías nos permitan a nosotros hacer ese reemplazo de combustibles fósiles o de emisores de CO2
por otras alternativas donde la alternativa podría llegar a ser el hidrógeno. Hago la salvedad en que es una perspectiva de nuevas tecnologías porque en las condiciones actuales, pues el hidrógeno desde el punto de vista económico, como veremos más adelante, pues no es rentable con respecto a lo que son las antiguas, ya vemos en ese momento antiguas tecnologías, tanto de producción de hidrógeno como de elementos de producción de CO2 a partir de combustibles fósiles. Y la tercera respuesta es que el hidrógeno es un recurso superabundante, es decir, donde hay agua y hidrógeno. Entonces, al ser un elemento tan abundante en la naturaleza, pues lo que tiene que ver con los riesgos geopolíticos disminuye. Estamos viendo ahorita, por ejemplo, que Europa se había planteado un objetivo de descarbonizarse. Habían hecho unas apuestas muy interesantes sobre recursos renovables, eólicos, solares, cerrar las centrales de carbón y trabajar solamente con las centrales de gas, que son o contaminan menos que las de carbón. Y estamos viendo también hoy en día las consecuencias de esas decisiones tomadas, un poco más desde el sentimiento ambiental que desde un análisis técnico y geopolítico a profundidad. Básicamente lo que está sucediendo es que en esa reconversión que hicieron, y particularmente Alemania, pues Alemania cedió su autonomía energética a Rusia, se volvió completamente dependiente energéticamente de Rusia, y en este momento pues Europa está sufriendo las consecuencias de eso a través de la guerra de Ucrania y las medidas en las que Rusia puede en cualquier momento suspender el suministro de gas, con lo que se puede prever como consecuencias tanto sociales como económicas. Entonces vemos que la posibilidad de tener un energético que se encuentre distribuido en todo el mundo y que uno no dependa de un tercero para poder suministrarse energía o poder suministrar esa materia prima, pues es desde el punto de vista geopolítica muy interesante. Entonces, por eso estamos hablando de hidrógeno y no de otras alternativas. Entonces, pasemos a la siguiente, por favor. Entonces, lo que podemos ver, y acá como para poder entender un poco de qué estamos hablando, y voy a mencionar esta diapositiva en reiteradas ocasiones, es que entendamos la cadena de valor del hidrógeno. Resulta que el hidrógeno, a pesar de que es abundante, no se encuentra en su estado puro en la naturaleza, siempre se encuentra combinado con algo. Se encuentra en carbohidratos, se encuentra en hidrocarburos, se encuentra en muchos sitios, pero no se encuentra solo. Entonces, por eso no podemos hablar del hidrógeno como una fuente de energía, porque el hidrógeno en la naturaleza no se encuentra en el estado en el que nosotros lo podemos aprovechar para producir energía. Entonces, eso significa que nosotros tenemos que utilizar otras fuentes de energía para poder conseguir el hidrógeno que después vamos a utilizar o para procesos químicos o para producir energía. Veamos un poco la parte superior de esa diapositiva y decimos, bueno, hay diferentes formas de producir hidrógeno. Veamos que lo que nosotros buscamos es producirlo de la forma más limpia posible. Y encontramos que para poder producir hidrógeno necesitamos energía, y esa energía puede provenir esencialmente, por ejemplo, si estamos hablando de energías limpias, de energía eólica, de solar, nuclear, hidráulica. ¿Por qué incluyo la nuclear ahí? Porque no tiene emisiones de CO2. O sea, todas esas fuentes de energía no emiten CO2. Pero digamos que todo ese proceso necesita un proceso electroquímico que es la electrólisis. Y como todo proceso, tiene una eficiencia inferior a 1. Las leyes de la termodinámica no las podemos violar, y ese proceso de producción de hidrógeno a partir de electricidad pues tiene un rendimiento de 64 y 72%. No podemos ir más allá de eso. Es decir, por el momento
La tecnología está en ese grado de eficiencia, posiblemente en el futuro la tecnología puede evolucionar y tener unos grados de eficiencia un poco mayor en los procesos de electrólisis, pero las eficiencias igual a uno nunca existen y es imposible a través de las leyes de la termodinámica. Por otro lado, puedo producir también hidrocarburos a partir de hidrocarburos. Los hidrocarburos, el petróleo mismo y todos sus derivados contienen hidrógeno. Entonces, a través de un proceso de reformaje, pues yo puedo producir hidrógeno, extraer el hidrógeno que tienen esos sistemas. Y entonces puedo producir ese hidrógeno y estoy emitiendo CO2, siempre lo voy a emitir porque los hidrocarburos contienen carbón, y ese CO2 tengo la opción de o recogerlo o no recogerlo. Y entonces si hago captura de carbón, pues el hidrógeno que estoy produciendo no es un hidrógeno limpio, es un hidrógeno que ha producido en su cadena de valor CO2. Si llego a hacer, tomar, digamos, ese valor de ese CO2 que produce la producción de hidrógeno y capturarlo, pues entonces estaría hablando de un hidrógeno que en su cadena de valor pues tiene una baja emisión de CO2. Y por el otro lado, si yo tengo biomasa, la puedo gasificar y obtener CO2 ahí, pero como vemos en esa diapositiva, las eficiencias son pequeñas. En el sistema de reformaje pues puedo tener entre un 65 y un 75% de eficiencia, y el proceso de gasificación hoy en día con las tecnologías actuales está más o menos del orden del 57%. Y entonces en esa cadena de valor hasta ese punto yo produje hidrógeno. Es decir, tuve un elemento inicial que para la parte de arriba sería agua a partir de electrólisis y energía eléctrica, por supuesto, que tiene que salir de alguna parte, y en la parte de abajo pues sale de materia orgánica, hidrocarburos o biomasa, y lo obtengo y lo coloco en posición, en forma gaseosa, ya puro como molécula de H2. Pero ese H2 tengo que poder o transmitirlo o almacenarlo, tengo que hacer algo con él. Resulta que el hidrógeno, aunque es altamente energético, produce mucha energía por cada molécula que tiene otra particularidad, y es que es el gas más liviano que existe. No hay nada más liviano que el hidrógeno, la molécula más pequeña que tenemos. Eso significa que su densidad volumétrica de energía es muy baja, es decir, la cantidad de energía que puede tener un litro de hidrógeno es pequeña. ¿Por qué? Porque la masa de hidrógeno en un litro es muy baja también. Y entonces, para que valga la pena, yo todo ese hidrógeno que se procese, tengo que almacenarlo, y tengo que almacenarlo a muy altas presiones. Es decir, puedo tener que almacenarlo a presiones incluso hasta de 700 bares. 700 atmósferas es una presión muy, muy alta. ¿Para qué lo comprimo a esas presiones? Básicamente para que la cantidad de energía que se pueda almacenar en un volumen determinado sea consecuente. De otras maneras, la cantidad de energía que está almacenada en el volumen a bajas presiones pues es una energía muy baja. Y resulta que ese proceso de almacenamiento pues es un proceso en el que hay compresión, y comprimir un gas pues consume energía, y al consumir energía pues podemos decir que ese proceso pues alcanza una eficiencia del 70 al 80%, es decir, parte de la energía que tiene el hidrógeno tiene que consumirse para poderlo comprimir. Y luego ese hidrógeno que se ha comprimido tenemos que transportarlo. Una cosa lo produjimos, lo comprimimos, lo almacenamos, pero donde lo almacenamos no lo estamos usando. Entonces tengo que transportarlo a donde yo lo vaya a utilizar, y ahí, bueno, la eficiencia del transporte depende del medio de transporte que utilice. Si utilizo vehículos tipo carro tanques, o si lo hago por gasoductos, o bueno, ya depende de cómo lo quiera transportar, pues ese elemento también tendrá una eficiencia inferior a 1. Y finalmente,
Después de todo eso, el hidrógeno lo puedo utilizar. Y entonces, digamos que tengo tres formas de utilizarlo. Por combustión, y entonces si yo simplemente lo quemo, pues voy a tener unas eficiencias, una pérdida de eficiencia, digamos que un 30%. Si estoy hablando en la parte electroquímica, pues voy a tener del 50 al 70%. Y si estoy hablando del uso industrial, y estoy hablando del uso industrial porque el hidrógeno es una materia prima que se utiliza en muchísimos procesos químicos. Producciones de fertilizantes, en las refinerías se utiliza hidrógeno. Entonces, todos estos procesos industriales que utilizan el hidrógeno como materia prima, pues bueno, ya acá la eficiencia dependerá de cada uno de esos procesos. Pero digamos que la parte interesante es que si ustedes multiplican esas eficiencias en las diferentes etapas de la cadena de valor, resulta que la eficiencia del hidrógeno es alrededor del 15%. Es decir, que si yo produzco 100 megavatios hora eh, con energía eólica, de esos 100 megavatios, solamente voy a aprovechar 15 si yo utilizo hidrógeno como vector de energía. El resto pues se ha perdido en todo el proceso de la cadena de valor. Y más adelante veremos que eso tiene unas consecuencias muy claras sobre cuáles son las perspectivas y qué es lo que yo podría esperar o cuándo podría esperar yo utilizar el hidrógeno como vector energético o como otros usos. Veremos un poco de qué se trata eso, pero tengan muy claro en cuenta que la eficiencia para poder pasar de una fuente de energía o de una fuente que contenga hidrógeno, transformarlo, volverlo hidrógeno, comprimirlo, transportarlo y volverlo a utilizar, esa eficiencia global se acerca al 15%. Siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Y entonces, ahí, no, la anterior, la que estaba viendo. Entonces, correcto. Ahí vienen como, según eso, ¿para qué podría? Comienzo a colocar esa pregunta en ustedes. ¿Para qué podría yo utilizar el hidrógeno? ¿Como un vector energético directo? Cuando hablo de un vector energético directo significa que genero energía expresamente con el fin único de producir hidrógeno y que ese hidrógeno después me sirva como energía. Esa, digamos que es la forma en la que yo visualizo ese vector energético directo. Como materia prima, simplemente porque, como les digo, múltiples procesos químicos y muchos procesos industriales utilizan hidrógeno como materia prima. Y la tercera es un aprovechamiento de excedentes de energía. Es decir, tengo energía, me sobra, no sé qué hacer con ella, y pues si no sé qué hacer con ella, podría producir hidrógeno. Puede ser una alternativa. Si ustedes se dan cuenta, yo diría, me adelanto un poco a la exposición, en que los dos últimos tienen sentido. El primero, muy poco. Es decir, producir 100 megavatios hora expresamente, o sea, sin otro fin y dedicación que producir hidrógeno, pues no tiene mucho sentido porque de esos 100 megavatios solamente voy a aprovechar 15. Entonces, pues mejor utilizo esos 100 megavatios directamente en lugar de perder energía en todo el proceso de conversión. Pasemos a la siguiente, por favor. Entonces, con esa eficiencia de esa cadena del orden del 15%, la pregunta que corresponde ¿es rentable? ¿En qué condiciones el hidrógeno puede ser rentable dentro de un mercado de hidrógeno? Y entonces la respuesta es, como vector energético directo, como les digo, efectivamente no tiene ninguna rentabilidad. Producir hidrógeno con una energía para hacer toda la cadena de valor y después utilizar el hidrógeno como vector energético, o sea, como algo que puedo convertir en energía, pues una eficiencia del 15% es muy baja, eh,
La generación hidráulica directa pues tiene una eficiencia infinitamente mayor que la del hidrógeno. Entonces, para colocarlo en esas claves pues no tiene mucho sentido. Y sobre todo para Colombia, ¿no? Porque Colombia en su matriz energética pues no somos muy altos emisores de CO2, tenemos un alto contenido de hidráulica en nuestra matriz. Entonces, pues no es que vayamos a descarbonar mucho. Eh, ¿Es competitivo con otras formas de almacenar energía? A ver, ¿cómo almacenamos energía nosotros actualmente? ¿Y cómo lo podríamos hacer? Almacenamos energía en combustibles. Definitivamente los combustibles como los conocemos hoy en día, a pesar de todos los impactos ambientales que tienen, son mucho más rentables que lo que puede llegar a ser el hidrógeno. ¿Por qué? Porque la cantidad de energía que se puede acumular por unidad de volumen es muchísimo más alta. Las tecnologías que se necesitan para poder almacenar un litro de gasolina pues no tienen nada que ver con la tecnología que se necesita para almacenar un litro de hidrógeno. Ustedes almacenan un litro de gasolina en cualquier recipiente y si lo fueran a almacenar el hidrógeno, pues ese recipiente tendría que soportar 500, 600 o 700 bares. No hay muchos recipientes hoy en día eh, que resistan ese tipo de presiones. Entonces, y tampoco los medios para poder comprimir a esas presiones. Entonces, pues no, el hidrógeno no es un elemento que sea fácil de almacenar y como no es fácil de almacenar, tampoco es fácil de transportar. Eso significa que las barreras tecnológicas que tenemos que librar y que tenemos que vencer para que el hidrógeno pueda ser utilizado son muchas. Tenemos que trabajar en sistemas de transporte de hidrógeno, tenemos que trabajar en sistemas de almacenamiento de hidrógeno si lo quisiéramos usar como vector de energía. Entonces, tenemos ahí unos problemas de competitividad. ¿Cuándo podría llegar a ser competitivo? Pues simplemente cuando el precio de los combustibles sea tan alto que justifique los costos adicionales que representa almacenar y transformar hidrógeno. Y por el momento estamos todavía lejos de que ese equilibrio pueda lograrse. Eh, de hecho, veremos más adelante también esa comercialización del hidrógeno, pues no es que esté muy vista sobre cómo poder, por ejemplo, transportar hidrógeno en un barco de carga de Sudamérica a Estados Unidos o de Sudamérica a Europa. El hidrógeno que generalmente se consume in situ o en el mejor de los casos se puede transportar a partir de gasoductos. Pero como les decía, almacenar el hidrógeno a tan altas presiones pues tiene serios inconvenientes tecnológicos y costos eh, no solamente económicos sino de eficiencia. Entonces, pues ese transporte como nosotros podemos transportar gas licuado, como podemos transportar petróleo, gasolina, pues el problema no es el mismo. Existen unas barreras tecnológicas importantes que hacen que el sistema sea mucho más costoso y que esos costos adicionales que se le atribuyen al hidrógeno, pues hace, y me devuelvo a la segunda pregunta, que no sea rentable. Huella de carbono. Eh, el hidrógeno es realmente un elemento que no tiene huella de carbono o que tiene una huella de carbono reducida. Y entonces la pregunta es ambigua. Es el hidrógeno como tal, pues no genera, pero la forma de generar hidrógeno sí. Actualmente, y veremos también más adelante, la mayor parte del hidrógeno se obtiene a partir de hidrocarburos. Y pues el hidrógeno que se produce a partir de hidrocarburos, pues es un hidrógeno sucio, porque los hidrocarburos producen CO2 y si quiero que eso no genere una huella de carbono, pues tengo que hacer captura de ese carbono y la captura de ese carbono pues tiene unos costos. Primero no lo sabemos hacer todavía muy bien, estamos trabajando en ese tipo de procesos, pero adicionalmente pues implica un costo, tanto un costo energético como un costo financiero. Entonces, cuando el hidrógeno es libre de huella de carbono, cuando lo produzco con energías limpias,
entonces con solar, con eólica, con hidráulica, pero ya vimos también que pues no tiene en algunos sentidos, en algunos puntos sentido hacer. Si lo estamos hablando como almacenar energía, pues es mejor almacenar energía en una presa que gastar la energía de la presa para producir hidrógeno que luego tenemos que comprimir. Entonces, si ya tenemos un recurso hidráulico que es una energía almacenada en una represa, pues la tenemos almacenada ya, o sea que no tiene mucho sentido hacer la doble conversión y perder en eficiencia. O sea que generalmente la energía hidráulica no se utilizará para producción de hidrógeno. Nos queda entonces la energía solar y la energía eólica para poderlo hacer si lo vamos a hacer limpio, o en países en los que disponen de energía nuclear, pues podrían utilizar la energía nuclear, pero pues nosotros no la tenemos. Y eso me devuelve a las preguntas anteriores. Por ejemplo, Europa, Francia en particular, tiene un parque nuclear muy importante y eso hace que su costo de generación de energía sea más bajo que en los demás países. Entonces, un hidrógeno producido a partir de energía nuclear, donde la energía nuclear ya está instalada, puede ser una alternativa. Eh, la generación de hidrógeno, la producción de hidrógeno a partir de grandes parques eólicos, si llegara a sobrar energía de esos parques eólicos, podría ser interesante. Pero como dije, eh, generar un parque eólico con el único fin de producir hidrógeno, pues energéticamente no tiene sentido. Tiene sentido en la medida en que esa energía sobra. Y lo mismo sucede con la tecnología solar. Entonces, si tengo grandes parques instalados y me sobra la energía en algún momento, pues utilicemos. De hecho, nos estamos dando cuenta que en este momento, por ejemplo, en Europa, que tiene esas grandes instalaciones de eólicos y solares y que llevan muchos años por delante de nosotros, pues no han logrado esa satisfacer ni siquiera sus necesidades, es decir, energía no les sobra. En este momento tienen problemas exactamente porque la energía les hace falta, y eso que estamos en pleno verano. Eh, entonces, pues estamos viendo que efectivamente el hidrógeno, si lo queremos fuera de la huella de carbono, pues puede llegar a tener algunos inconvenientes. Huella de agua es otro medio para poder ver el impacto que nosotros tenemos. Y decimos, no, huella de agua, pues el hidrógeno en su cadena de valor utiliza agua, muchísima agua. De hecho, para producir hidrógeno necesito descomponer agua. Entonces, pues produce una huella de agua importante. De pronto no produce huella de carbono, pero sí produce huella de agua. Y la huella de agua, pues tiene un impacto ambiental también, es un impacto ambiental fuerte. Y adicionalmente, como les decía, pues si utilizamos combustibles fósiles para poder producir hidrógeno como se hace actualmente, pues esos también tienen una huella de agua muy importante. O sea que el hidrógeno no es un elemento o un vector de energía tan limpio como se quiere ver. Hay que realmente verlo desde una perspectiva un poco más global, teniendo en cuenta muchos aspectos. Y no solamente la parte de carbono, como les digo, la huella de agua es un indicador ambiental que se está utilizando actualmente muchísimo. Está ligado incluso a una norma que es la 14046, la ISO 14046, que es huella de agua, y cada vez más tiene un impacto. Y miremos que para producir cada kilo de hidrógeno, pues estamos consumiendo más o menos 18 kilos de agua. Entonces, mentiras, por cada 2 kilos de hidrógeno produzco 18 kilos, consumo 18 kilos de agua. Entonces, pues la cantidad de agua que tengo que utilizar para producir esos volúmenes de hidrógeno que hablan, pues son unos volúmenes de agua importantes. Entonces, si ustedes me dicen que van a coger agua de un río para producir hidrógeno en grandes cantidades, pues podrían causar un impacto importante en el caudal de ese río, tener una huella de agua, y entonces ya el elemento no sería tan ambientalmente inocuo como se dice. Podría hacerlo a partir de agua de mar, pero entonces primero tenemos que desalinizar y después tenemos que hacer electrólisis, ya la cosa comienza a complicarse.
Sigamos. Ahora, el hidrógeno es absolutamente indispensable como materia prima, no podemos hacerlo sin él. Digo, los fertilizantes, el amoníaco, que es una materia prima química fundamental para muchos procesos, necesita amoníaco para poderse producir. Los fertilizantes, los procesos de refinería se necesitan. Es decir, el hidrógeno es y ha sido utilizado durante muchos años, no es una cuestión de ahora, como materia prima. La industria lo usa hace muchísimos años, o sea que no podemos decir que en este momento estamos comenzando a producir hidrógeno o que el hidrógeno es el futuro, no, el hidrógeno es el presente. Actualmente, como materia prima, el hidrógeno es el presente y es importante, y en eso sí concuerdo, en que es importante que ese hidrógeno que se produce y que se utiliza en la industria, pues sea un hidrógeno lo más limpio posible, o sea, con una huella de carbono lo más baja posible y por supuesto con una huella de agua lo más baja posible. Entonces, el hidrógeno es hoy, no es mañana, el hidrógeno es hoy, se está utilizando, las industrias lo necesitan y lo necesitan limpio. ¿Cómo producir hidrógeno limpio? Bueno, eso es lo que tenemos que ver cómo hacer. Y acá viene lo siguiente, las industrias necesitan el hidrógeno, pero no necesariamente eh, lo están produciendo. Entonces la pregunta es, ¿dónde se produce ese hidrógeno y cómo se transporta ese hidrógeno hasta su usuario final? Si mejoramos esa cadena, podemos tener un impacto importante. Ahora, como decíamos, transportarlo largas distancias pues, no es tan viable, la compresión es complicada, muchas industrias optan por producirlo in situ y consumirlo in situ. Y entonces cuando lo procesan in situ y lo consumen in situ, pues todos los procesos de almacenamiento y transporte pues se reducen y la cuestión comienza a ser una alternativa viable y interesante. Sigamos. Entonces, digamos, la otra alternativa que es el hidrógeno como aprovechamiento de excedentes, como sea, de excedentes de energía. Y entonces, las preguntas son las siguientes, esas emisiones son esos aprovechamientos son de bajas emisiones. Entonces uno dice, ¿en qué sistemas de generación de energía tengo excedentes que puedo aprovechar? Y la respuesta es en aquellos sistemas que no pueden seguir la curva de demanda. Yo una hidráulica la puedo colocar a producir más, producir menos según la curva de demanda. El caudal lo puedo regular fácilmente. Lo mismo puedo hacer más o menos con una térmica, aunque no la puedo apagar completamente, pero puedo regular, digamos, su potencia dentro de un rango. De modo que entre térmicas, incluso con la nuclear, puedo hacer lo mismo. eh, Entre térmica, nuclear e hidráulica, pues puedo seguir más o menos la curva de demanda. Y como decíamos, pues si yo no utilizo o coloco la potencia de una hidráulica menor, pues no es que esté perdiendo la energía que se encuentra contenida dentro de la presa, porque está ahí. Si coloco a una central térmica a trabajar a un bajo régimen, pues consume menos carbón y simplemente no consumo el carbón que está en patio. Y eso, pues esa energía que tengo almacenada ahí no la voy a perder. ¿Cuándo es interesante? Cuando tengo energías en las cuales yo no puedo ajustarme a la curva de demanda. Entonces tengo, por ejemplo, las energías eólicas y solares, donde yo puedo tener viento muy fuerte o un buen régimen de viento y una demanda muy baja. Y en ese momento, si yo puedo suplir toda la demanda a partir de eólica y solar y adicionalmente a eso me está sobrando, bueno, pues esa energía que me sobra, pues efectivamente la puedo utilizar y sería interesante en lugar de perderla, utilizarla, aunque ya vimos que de todas formas, de esa energía que tengo como excedente, en hidrógeno solamente podré transformar el 15%. Pero bueno, si me está sobrando, pues ¿por qué no utilizarla? Entonces, es de bajas emisiones en esas
en esas condiciones y podría ser. Eh, para su uso, como les decía, es la forma más eficaz de almacenamiento y uso, hoy día no. Si nosotros, por ejemplo, acá en Colombia pensamos en que vamos a utilizar el hidrógeno como fuente de almacenamiento de energía, yo diría, ¿por qué no utilizamos, por ejemplo, centrales de bombeo? Pequeñas presas distribuidas en el territorio, tenemos muchos lugares con fuertes desniveles, eh, el sistema de almacenamiento es un almacenamiento eficaz, relativamente barato, que lo podemos distribuir en todo el país, o sea que lo podemos colocar cerca de la demanda. Y entonces tenemos que efectivamente tenemos elementos de almacenamiento más eficaces, por lo menos energéticamente más eficaces de lo que es energéticamente el hidrógeno. Diferente, por ejemplo, para los casos de Europa. Europa tiene prácticamente agotadas sus capacidades hidráulicas, ya todo lo que podían explotar lo explotaron. Sus desniveles en la mayor parte son muy pequeños, exceptuando las cadenas montañosas de los Alpes, el Le Vosges, eh, pues los montes de Jura quedan esencialmente planos. Entonces, pues en ellos se entiende que no tienen formas, por ejemplo, una estación de bombeo difícilmente ya la pueden utilizar, no tienen formas extras de almacenar energía, nosotros sí. Entonces, digamos que esta serie de países que han explotado casi en su total capacidad los recursos hidráulicos, pues no pueden almacenarla. ¿Qué otras formas de almacenamiento de energía tenemos? Pues eh, en combustibles, por supuesto, en combustibles se almacena energía y algunas otras nuevas tecnologías tipo supercondensadores, que ya no es tan nueva, pero todavía se utiliza, o cada vez más se utiliza, obviamente bancos de baterías, y entonces podemos tener que para esos países que no tienen formas diferentes de almacenamiento de energía, podría llegar a ser una alternativa eventualmente interesante, pero como ya sabemos, eso tiene unos costos en eficiencia. Ahora, como materia prima, eso sí es súper importante. ¿Por qué? Porque la industria necesita el hidrógeno para funcionar y necesitamos garantizar ese suministro. Si no garantizamos el suministro de hidrógeno, pues no garantizamos la producción industrial. Y entonces ahí viene un tema de confiabilidad de ese suministro. Y es que la industria tiene que estar segura que cuando lo necesite va a tener el hidrógeno. Es un poco como un cargo por confiabilidad del hidrógeno. Necesita asegurar que el hidrógeno está cuando se necesita. Y entonces, si una empresa, digamos, está confiando en que va a obtener hidrógenos porque han sido producidos a partir de excedentes de energía, y resulta, como sucedió el año pasado, que no hubo viento durante varios meses y Europa pues no pudo poner a funcionar, no pudo colocar a funcionar sus generadores eólicos, pues ese excedente de energía nunca sucedió y entonces la producción de hidrógeno nunca se habría dado y la industria estaría desabastecida. ¿Qué significa eso? Pues que el hidrógeno no solamente tiene que producirse, sino que obligatoriamente tiene que almacenarse y tener unas reservas lo suficientemente grandes para poder asegurar una confiabilidad de ese suministro. Y ya sabemos, bueno, que el almacenamiento de hidrógeno tiene sus costos. Y entonces, el costo comparativo con la obtención de hidrocarburos, pues nada que ver. Obviamente los hidrocarburos económicamente son mucho menos costosos que el hidrógeno en las condiciones actuales. Y como van las cosas, a pesar de la subida del precio del petróleo eh, que hemos tenido a causa de la guerra en Ucrania y otras eventualidades, pues incluso en esas condiciones eh, sigue siendo mucho más barato los hidrocarburos. Y por lo tanto la obtención a partir de hidrógeno, a partir de hidrocarburos, eh, sigue siendo más rentable que aquella por excedentes y a menos que las condiciones económicas cambien sustancialmente, pues eso no se va a dar ni en el corto ni en el mediano plazo. Entonces, pues miremos a ver qué es lo que podemos nosotros hacer.
A nivel de Colombia, nosotros tenemos muchísimos hidrocarburos, no solamente de punta líquida, tenemos muchísimo carbón. La conversión de ese carbón a hidrógeno puede llegar a ser interesante para garantizar el suministro de hidrógeno a nuestras industrias y tener ventajas competitivas con respecto a industrias de otros países donde la disponibilidad de hidrógeno seguramente va a ser un poco más baja y donde no tienen los recursos para poderlo obtener. Ahora, vuelve y juega, ahí la opción es hidrógeno sucio o hidrógeno limpio, la apuesta es por el hidrógeno limpio, luego de todas formas habrá unos costos asociados a la captura de ese carbono. Sigamos, por favor. Y entonces, la siguiente pregunta en el mercado es quiénes serán los consumidores de hidrógeno. Más adelante vemos que hay un par de países, realmente tres países que se perfilan como grandes consumidores de hidrógeno. ¿Cuáles van a ser esos usos que va a tener el hidrógeno? Y como veremos más adelante, a mi juicio personal, por lo menos en el mediano plazo, será esencialmente industria, no como vector energético. ¿Cómo se está produciendo y quiénes serán los futuros productores de hidrógeno? Y yo les diría, actualmente se está produciendo esencialmente a partir de hidrocarburos y quiénes serán los futuros productores de hidrógeno, aquellos que tengan excedentes de energía. En este momento, ¿quiénes tienen excedentes de energía o quiénes pueden llegar a tener excedentes de energía? Diría que en este momento nadie, en el futuro posiblemente Europa, a través de sus, como les digo, de esos ciclos no utilizados de su generación eólica y solar, pero como están viendo ustedes en este momento Europa está en gran déficit de energía, luego difícilmente van a dedicar algo de energía para la producción de hidrógeno cuando la eficiencia de utilización de energía por otros medios es más alta. Entonces, en época de vacas flacas, no será el hidrógeno el que sea producido, se privilegiarán otras fuentes de energía con mayores eficiencias. Y sí se espera que haya un crecimiento importante del consumo de hidrógeno, pero vuelve y juega ese consumo de hidrógeno como se prevé en el futuro, es más por su consumo industrial y el crecimiento de la producción industrial que por un aumento real de la generación de energía a partir de hidrógeno. Siguiente, por favor. Como les decía, estos son los grandes consumidores, básicamente, los más grandes que tenemos, Europa, India, China, Ucrania, Rusia y Estados Unidos, que son esencialmente los países o las zonas más industrializadas, y como son más industrializadas, pues sus industrias, valga la redundancia, pues consumen cantidades muy grandes de hidrógeno y eso seguirá siendo así. Ahora, ahí coloqué una nota como para elementos de reflexión. Es decir, si dedicáramos toda la producción eléctrica de Europa para la producción de hidrógeno, miren lo que sucedería. Necesitaríamos 3.600 teravatios hora adicionales a lo que está generando actualmente la Unión Europea. Es decir, si quisiéramos hacer un reemplazo de la energía por hidrógeno, pues dadas las eficiencias del sistema, a lo que existe actualmente necesitaríamos adicionar 3.600 teravatios hora. Entonces, pues valgo y juega, por eso digo yo que el hidrógeno como vector energético en el mediano plazo no parece una alternativa viable dadas sus eficiencias, pero sí como una materia prima industrial muy importante. Continuemos. Algunas cifras y vemos cómo, digamos, se distribuye ese consumo de hidrógeno. Yo discrepo acá con algunos elementos. Fíjese que en los años más o menos 2050 se espera un crecimiento importante de la generación
o sea, el consumo de hidrógeno en generación de energía y en transporte. Eh, yo, como les digo, soy un poco escéptico a, a esos, a esos eventos y básicamente porque los costos en eficiencia energética son muy grandes. Europa, que era el que se perfilaba como, digamos, posible productor masivo de hidrógeno, porque por un lado su parque lo permite, segundo porque existe una voluntad política y social para hacerlo, y tercero porque tienen una infraestructura que está mucho más cercana que la de otros sectores a poder aceptar el hidrógeno. Hoy en día se encuentra en fuerte déficit de energía y con ese déficit de energía no va a poder producir energía a partir de hidrógeno, porque como vimos, producir energía con hidrógeno necesita energía. Es decir, yo necesito excedentes de energía para poder producir hidrógeno, que luego puedo utilizar energía, y eso con una eficiencia total de cerca del 15%, lo que significa que si no mejora energía, pues no voy a perder en eficiencia, y por lo tanto seguramente en el mediano plazo no veremos ese crecimiento que estaba siendo previsto. En la parte de transporte, igualmente, no tenemos, digamos, una tecnología importante para poder tener una red de distribución de hidrógeno que pueda, digamos, utilizarse como combustión o como elemento de combustible en motores de combustión, porque eso significaría distribuirlo y retanquearlo y esa infraestructura no se encuentra y difícilmente en los próximos 20 años se encontrará. Solamente para una idea, eh, yo comencé mi tesis de doctorado en el 2003, efectivamente sobre sistemas de transporte con hidrógeno, celdas de combustible, y en ese momento se hablaba ya de todas estas problemáticas, y hoy estamos en el 2020, 2022, o sea, 20 años después, y 20 años después la evolución de los sistemas de distribución de hidrógeno y las tecnologías para poderlo almacenar en vehículos y demás no han evolucionado lo suficiente y no preveo que haya un desarrollo muy acelerado de esas tecnologías, pero por eso pensaría yo que esa perspectiva para el 2050 es un poco ambiciosa y creo que no se va a cumplir, aunque sí creo que va a comenzar a haber algo de penetración. Veremos en una diapositiva más tarde que esa conversión de hidrógeno puede llevarse hacia amoníaco, donde el amoníaco puede ser utilizado como un combustible lento, y eso es una tecnología que se está explorando esencialmente para el transporte marítimo. Entonces, conversión de hidrógeno en amoníaco, donde es el amoníaco el lugar donde se almacena el hidrógeno y que pueda ser utilizado como combustible, puede ser una alternativa, pero las tecnologías todavía no están listas. Seguramente van a evolucionar mucho más rápido que otras tecnologías de uso directo del hidrógeno y esa podría ser una alternativa interesante. Sigamos, por favor. ¿Cómo se produce o cómo se producirá el hidrógeno? Acá vemos, esta es una tabla que salió del Instituto de Energía y vemos que eh, un poco el resumen lo que veníamos diciendo. Eh, Vemos que la mayor parte pues se está producida o se seguirá produciendo a través del reformaje de combustibles fósiles y básicamente lo que se está pensando es que haya una captura de carbono. O sea, la mejora que se piensa es que ese proceso incluya una captura de carbono. Desde el punto de vista de electrólisis, pues los costos efectivamente están descendiendo, eh, pero el punto con la electrólisis es que necesita energía eléctrica y esa energía eléctrica tiene alguien que producir.
Entonces, si yo produzco la energía eléctrica a partir de gas o de carbón, para luego utilizar la electrólisis para producir hidrógeno, pues como vimos desde el punto de vista energético no tiene mucho sentido, porque la eficiencia del proceso es una eficiencia baja. Si la produzco a partir de fuentes renovables, donde tengo excedentes, pues podría tener sentido, pero tendría que tener efectivamente esos excedentes de energía sobre un parque ya instalado. Eh, a partir de biomasa es otra dificultad, diría que eh, como es captura de carbono en la biomasa para que luego la biomasa la libere, pues la huella de carbono es neutra. Entonces, pues no tiene emisiones globales de carbono. Sin embargo, todavía los costos son altos. La investigación se está llevando a cabo y seguramente podrán mejorarse los procesos para que los costos puedan bajar un poco. Y esa podría eventualmente ser una futura fuente de hidrógeno que sea interesante. Eh, Otros elementos, digamos, más experimentales, digamos, una descomposición termoquímica del agua, vuelve y juega, se puede hacer, está en investigación, pero requiere fuentes de energía, estamos hablando termoquímicas, o sea, muy altas temperaturas. Como está en investigación, todavía desconocemos cuánto puede llegar a costar, igual una producción de hidrógeno a partir de catalíticos, pues tampoco la conocemos todavía. Entonces vemos que de las que se encuentran en este momento disponibles, el futuro sigue siendo la obtención a partir de combustibles fósiles. Luego tendremos que seguir haciendo extracción de combustibles fósiles para poderlos convertir en hidrógeno y tendremos que hacer la captura de carbono que está asociada y en muy pocos lugares estaremos con esa capacidad extra de nuestras fuentes eólicas para poder hacerlo a partir de electrólisis. Sigamos, por favor. Bueno, y juega para las condiciones de almacenamiento, como decíamos, lo podemos almacenar de forma comprimida, muy altos costos, 700 bares. Eh, Puede llegar a ser práctico, pero digamos que tenemos la tecnología, pero es muy costoso. Ahora podemos volver líquido ese hidrógeno y se vuelve un poco más fácil de poderlo almacenar, pero obviamente la energía consumida para poderlo licuar es mucho más alta que la energía que se requiere para poderlo comprimir y entonces por eso tenemos eficiencias mucho más bajas. Es más fácil el transporte, pero eficiencias más bajas habría que buscar cuando se da ese equilibrio de costos entre lo que me ahorro por almacenamiento y transporte y lo que pierdo por eficiencia. Compuestos químicos orgánicos, hidruros orgánicos es posible, pero como les digo, todavía está en investigación. Hidruros metálicos todavía está en investigación. Y transportarlo más tarde a través de gasoductos, pues es práctico, se puede hacer. La conversión de gasoductos de gas natural, por ejemplo, hidrógeno, tiene unas barreras tecnológicas interesantes. Se pueden salvar en relativamente poco tiempo desde el punto de vista tecnológico, pero desde el punto de vista económico supondrá unas inversiones muy grandes que solo serán compensadas cuando el volumen de consumo de hidrógeno sea lo suficientemente grande también. Entonces, digamos que eso es un poco las perspectivas de cómo almacenar y transportar este hidrógeno desde el punto de vista tecnológico. Continuamos. Siguiente, por favor. Los costos de producción de hidrógeno pues están descendiendo y eso pues hace que el hidrógeno pueda estar o pueda digamos popularizarse o socializarse mucho más de lo que está en este momento. Eso es claro, es una alternativa interesante y hay que seguir un poco la perspectiva del precio
de venta del hidrógeno que está relacionada, por supuesto, con los costos de fabricación y con las fuentes de energía. Muy seguramente hoy en día, donde los hidrocarburos tuvieron una subida muy fuerte en sus precios y donde el hidrocarburo es la fuente que impactará esta curva de precios que estamos viendo, que solamente va hasta el 2016. Y esa curva dejará de bajar y seguramente se nivelará o en algún punto incluso podrá subir. Como les decía, pues la mayor parte del hidrógeno que se produce hoy en día es a partir de hidrocarburos. Llegará seguramente el punto de equilibrio en el que el precio por producción, por excedentes energéticos y el precio de producción por hidrocarburos se iguale y en ese momento pues comenzará a ser rentable. Sigamos, por favor. Esto es un elemento de cuál sería la relación entre producción y precio de H2, de hidrógeno como tal. Básicamente se trabaja sobre una hipótesis y es que la disminución como tal del precio se traduce por mejoras tecnológicas, es decir, porque sea más eficiente el proceso o mejores procesos que tengan menos costos. No se está considerando acá la volatilidad de los precios de los combustibles. Como les debía diciendo, pues ahora está muy alto, posiblemente en unos meses esté más bajo. Esa volatilidad de precios de combustible no se consideraron, se consideran solamente las variables técnicas. Y vemos que si consideramos solamente las variables técnicas, pues hay unos elementos que prometen y que pueden llegar a ser interesantes. No obstante, como les decía, para que el hidrógeno fuera competitivo, tendríamos que colocar esto al mismo nivel, en paralelo, digamos, con el análisis de otros energéticos. Y pues el hidrógeno será utilizado en la medida que su costo sea más bajo que el de otros energéticos. Y ahí depende un poco de toda la cadena de valor y a lo que nosotros queramos darle como valor o como costo dentro de esa cadena de valor. Si nosotros le asociamos un costo a las emisiones de CO2, a la huella de carbono, a la huella de agua, pues seguramente esos puntos de equilibrio se van a correr algunas veces en favor y otras veces en contra del hidrógeno, porque como les decía, el hidrógeno tiene una huella de agua muy importante. Si nosotros consideramos la huella de agua con un costo, pues ese costo se traducirá al precio del hidrógeno y todos esos elementos habrá que tenerlos en cuenta para poder hablar de la competitividad del hidrógeno con respecto a otros energéticos. Sigamos, por favor. Entonces, ya con todas esas perspectivas, quiero dejar abierto a los temas de discusión, las dudas que ustedes puedan llegar a tener. Soy consciente de que esta presentación rompe un poco los paradigmas de ilusión sobre el uso del hidrógeno que se han tenido en los últimos meses o incluso en los últimos años y coloca un poco los pies sobre la tierra de unas realidades técnicas de lo que significa el hidrógeno y cómo esas realidades técnicas impactan las perspectivas de su uso y el mercado del hidrógeno de los próximos años. Entonces, estoy seguro que habrán muchas personas que eh, puedan pensar de forma diferente a lo que ha sido eh, expuesto en esta presentación, lo que hace la discusión muy interesante. Entonces, quisiera abrir a todos los temas de discusión, preguntas y demás que ustedes pudiesen tener. Muchas gracias. A usted, ingeniero Andrés, muchas gracias por su presentación. Bueno, vamos a ver si tenemos preguntas en el público. Bueno, vamos a ver. Venga. Bueno, ingeniero Andrés, al parecer no tenemos preguntas. No sé si quiere compartir un correo electrónico en donde le puedan transmitir las preguntas, las inquietudes que ha arrojado esta conferencia. Claro que sí, lo coloco en el chat. Sí, puede ser, ingeniero, por favor.
Eh, no me Perfecto, deja. aquí tenemos una pregunta, ingeniero, del ingeniero Humberto Vargas. Sí, señor. Las perspectivas se ven desde solo la producción a través de No, de la no entendí la electrolisis. pregunta. No, no Las entendí la pregunta. perspectivas se ven desde solo la producción a través de la electrolisis. Electrólisis debe ser. Correcto, ingeniero, correcto. No solamente a través de la electrólisis, a través de los procesos de reformaje e incluso de gasificación de biomasa. Eh, Sin embargo, si nosotros queremos un hidrógeno limpio, como es lo que se está proponiendo, un hidrógeno descarbonizado, pues ese hidrógeno tendría que ser producido a través de fuentes de energía limpias, básicamente solar, eólica, nuclear, o a través de procesos, y eso con electrólisis por supuesto, o a través de procesos de reformaje con hidrocarburos. La cuestión es que si queremos descarbonar el hidrógeno, pues las fuentes de hidrocarburos no serían las mejores, o tendríamos que tener en paralelo los procesos de captura de carbono para que el proceso de producción de hidrógeno pues no produjera CO2. Entonces, se están considerando todos, pero desde el punto de vista de hidrógeno limpio, llamémoslo de esa manera, para no colocarle los colores de verde, azul y gris, hablemos de limpio por el momento, pues ese hidrógeno limpio tendría que provenir a partir de electrólisis y fuentes limpias de energía, porque producir con gas para producir electrólisis, pues eso no es un hidrógeno limpio. Perfecto, vamos con el ingeniero Humberto. Recuerden darle clic al icono de la manito para poder deshabilitar el micrófono. Continuamos con Humberto Vargas y seguimos con Gabriel Reyes. Adelante, ingeniero Humberto, tiene el micrófono habilitado. Buenas tardes. A ver, yo tengo una inquietud, porque igualmente usted planteó, voy a conocer una situación que realmente haría el panorama bastante desalentador. Pero yo quiero saber lo siguiente. Es indudable que producir hidrógeno bajo electrólisis, usted debe tener energía para eso. Y la energía debe venir de fuentes limpias. Entonces, la pregunta es, ¿solamente la única que está levantando la esperanza la técnica de electrólisis? O sea, no hay otras técnicas que no obliguen a utilizar energía dentro del proceso de producción. Sí, efectivamente, digamos que lo más eficiente que hay hasta el momento, la tecnología que tenemos es electrólisis del agua a partir de energía eléctrica. Las otras tecnologías, por ejemplo, pirólisis o demás, pues son tecnologías que existen y que se están utilizando. Por ejemplo, la gasificación de biomasa, pues es posible, pero vuelve y juega. Gasificar significa colocarle energía al proceso y esa energía tiene que provenir de algún lado. Entonces, esa energía termina proviniendo o de combustibles fósiles o de energía eléctrica. Entonces, no hay ningún proceso de producción de energía, perdón, que no hay ningún proceso de producción de hidrógeno que no consuma energía. Todos los procesos, todos los diferentes procesos para producción de hidrógeno necesitan energía de una forma u otra, o en forma de calor o en forma de energía eléctrica, pero todos necesitan energía. Y esa energía alguien tiene que proveer. Y esa fuente de energía es, digamos, un poco el interrogante. ¿Qué fuente de energía va a ser la que vamos a utilizar para poder producir el hidrógeno? ¿Y qué tan eficiente energéticamente va a ser ese proceso? Pero, Entonces, desde el punto de vista de energías alternativas, la hidrólisis es lo que está contemplado. pero digamos, usted decía una cosa, decía que en el caso del agua de mar había que hacer un proceso de desalinización para eliminar la sal, pero digamos, dentro del mismo proceso de electrólisis usted tiene que tener el, el solvente o quién tiene que conducir. Entonces, ¿por qué se hace necesario tener que quitarle la sal al se utiliza agua de mar? Si la sal es, digamos, el agua disuelta con sal,
es un buen conductor. Porque si hago eso, cuando nosotros hacemos la descomposición, no solamente voy a tener, solamente voy a tener hidrógeno y oxígeno, sino que también voy a tener sodio y cloro. Y Sí, entonces cuando yo tengo sodio y cloro, comienzan a haber reacciones químicas entre el oxígeno, el cloro, el hidrógeno y, y el cloro, y entonces ya puedo tener ese ácido clorhídrico y no hidrógeno, no hidrógeno puro. El cloro también es un gas, y el cloro se combina con el hidrógeno para formar ácido clorhídrico. Entonces, si yo tengo esa sal en su forma pura, pues voy a producir otra serie de elementos químicos en el proceso de electrólisis, no solamente voy a producir hidrógeno. yo no sé, Entonces, sí, efectivamente aumenta la conductividad, pero afecta el proceso electroquímico. yo no sé, la situación como usted la está planteando, prácticamente esa iniciativa la tumba, la lleva hacia el piso. O sea, prácticamente el panorama se convierte, ya no pasa a ser una alternativa, precisamente por... Eh, es una alternativa porque el recurso de agua de mar es prácticamente ilimitado, No, pero tiene su costo. no, no lo Tiene, digo, no lo digo por el agua de mar, sino lo digo precisamente por el hidrógeno, que ya prácticamente, digamos, porque es que el boom, digamos, digamos, la fuerza que está cogiendo es impresionante. Es más, ahorita, digamos, dentro de lo que usted ha podido consultar eh, a nivel de Sudamérica, ¿quién es el que está liderando, digamos, digamos, tiene toda la información, tiene la tecnología, está formado? ¿Quién es, digamos, de lo que usted ha podido investigar, quién está Chile, mejor? Chile, exactamente, estamos de acuerdo, Chile. Chile es el país que, pero entonces es eso, que digamos en las conferencias que han hecho, porque hay una zona en Chile que es la zona que realmente, digamos, tiene mejores opciones para poder, digamos, tomar la energía que es lo que llaman la zona del bio, ¿sí? Pero Chile acá en tiene, Chile tiene la ventaja de que tiene, primero, todo el desierto de Atacama, que es una zona deshabitada y que si colocan generadores eólicos o solares no van a interferir con la población, no están interfiriendo con ningún otro recurso porque no hay nada. Segundo, porque si lo producen ahí no tienen que transportarlo, porque el consumo también se haría in situ. Básicamente porque los grandes consumidores de energía en Chile son las compañías extractivas y las compañías extractivas se encuentran muy cerca del desierto. El país es un país muy estrecho y al ser un país muy estrecho las distancias del punto de generación que es en borde de mar sobre el desierto de Atacama hacia atrás pues son distancias relativamente cortas, o sea que lo tienen que transportar muy poco. Entonces hace que los costos de transporte sean muy bajos, que la disponibilidad de recursos sea muy alta y pues eso hace que sea una tecnología interesante para ellos. Para ellos. Si ellos pensaran en exportar hidrógeno, estarían en problemas. Eh, Porque el costo de comprimir ese hidrógeno, meterlo en un barco y transportarlo hasta Europa sería altísimo. Sería tan alto que seguramente no sería competitivo contra los precios del hidrógeno producido in situ en Europa. Y entonces, pues seguramente no tendrían un mercado de exportación muy importante hacia Europa o si lo exportaran hacia China, pues igualmente China tiene las posibilidades de producir hidrógeno in situ. Entonces, adicionarle los costos de transporte, pues podría llegar a no ser tan competitivo como una energía de consumo in situ, teniendo en cuenta todo lo que ellos consumen desde el punto de vista extractivo, puede ser muy interesante porque tienen unos recursos. Pero esa es una condición particular de Chile por el tipo de explotación que tiene, por el tipo de geografía que tiene y por el tipo de recursos de los que dispone. Sol prácticamente ilimitado todo el año. El desierto de Atacama es de las zonas, si no es la zona más de mayor radiación en el mundo, no, es la segunda, pero yo creo que es la primera. Entonces, pues eso es un lugar privilegiado para conversión de energía. Pero vuelve y juega. Ellos producen energía eléctrica y si producen esa energía eléctrica y la convierten en hidrógeno, están perdiendo en eficiencia.
Si utilizaran directamente la energía eléctrica en su estado original, posiblemente fuera incluso más rentable que hacer la conversión en hidrógeno. Solamente sería interesante para ellos para poder sustituir los combustibles fósiles dentro del consumo de minas, de la parte minera, y eso solamente porque tienen un compromiso de bajar la tasa de carbono. Si ellos no tuvieran ese compromiso, no sería interesante. Pero disculpe una pregunta, listo. Entiendo eso y efectivamente dentro de los cálculos, digamos, de los diferentes costos que se dan durante en la cadena de valor, en la parte de producción es esto, la parte de producción y la parte de almacenaje y transporte es prácticamente lo que mayor se está llevando el costo. Digamos, en ese orden de ideas, eh, cuál es la, digamos, la perspectiva que usted le ve a la intención del gobierno en Colombia de empezar a fomentar esto, el hidrógeno, la tecnología de hidrógeno? Así realmente, y realmente es alentador o prácticamente es simplemente es un tema más bien de distracción. Desde mi punto de vista, yo no lo llamaría un elemento de distracción, yo lo llamaría un wishful thinking, es decir, un pensamiento muy idealista, llamémoslo de esa manera, de una voluntad de descarbonar la economía colombiana, cuando realmente nosotros no tenemos una necesidad de descarbonar la energía. Nuestra energía es relativamente limpia con la matriz energética que tenemos. Ahora, pensar en el hidrógeno como un factor de exportación o como un producto de exportación, yo no lo veo. Y ahí sí creo que el gobierno ha dejado de considerar algunos puntos importantes dentro de la cadena de valor y lo que significa producir hidrógeno, como significa, como les digo, por ejemplo, armar un parque eólico para que ese parque eólico se dedique a producir hidrógeno no es rentable. No es rentable porque estamos hablando de una eficiencia global del 15%. Entonces, generar energía con una eficiencia del 15% no es rentable nunca. Ahora, si el objetivo es proveer hidrógeno para la industria colombiana que necesita hidrógeno, que necesitamos, por ejemplo, producir, volvernos una potencia en fertilizantes y queremos producir muchísimos fertilizantes y eso significa producir muchísimo hidrógeno, puede ser interesante desde ese punto de vista. Pero no porque vayamos a producir un vector energético, sino porque estamos produciendo una materia prima que podemos utilizar de otra manera. Pero Pero, pensar en un parque eólico gigantesco para producir hidrógeno es todo menos rentable. por eso, pero es Si que el objetivo, prácticamente, si el exacto, objetivo es simplemente eliminar el carbono de nuestra producción, yo diría nuestra huella de carbono es relativamente baja con respecto a el 90% de los países y nos encontramos, digamos que en una buena situación. Entonces, yo personalmente no lo veo como una opción técnica viable. Si ya hay compromisos políticos, agendas ecológicas o ambientalistas de por medio, es otro asunto, pero desde el punto de vista puramente técnico, energético, no es una solución viable. pero es que hay una cosa, o sea, pues este es un tema de discusión, pero la verdad, el hidrógeno realmente nació como alternativa, como digamos, como alternativa de combustible para descarbonar, para acabar con la producción de CO2, ¿sí? Para reducir eso. Aquí lo siguen vendiendo bajo la misma. Es más, ahorita usted se dio cuenta que el gobierno ya firmó con Toyota unas pruebas piloto. Lo están vendiendo bajo eso y realmente en eso es que digamos, están justificando darle, digamos, fortaleza a eso. Y lo que usted dice, pues sí, entiendo que Colombia, digamos, no tiene tanta producción digamos, a nivel de energía, porque obviamente nosotros, afortunadamente la topografía permite que gran porcentaje de lo que se tiene, digamos, de generación venga
por esto, por hidroeléctricas. Pero no sé, eso sí vale la pena porque no sé, están engañando Entonces, realmente a muchas personas. eh, pues, desde el punto de vista técnico para mí no tiene sentido. Le explico por qué. Y vuelvo juega tiene que ver con la cadena de valor y la eficiencia global en la producción de hidrógeno. Suponga que usted quiere colocar unos vehículos con hidrógeno, supongamos. Entonces usted quiere colocar el vehículo con hidrógeno porque el hidrógeno no produce CO2. Entonces le pregunto, la primera pregunta, ¿de dónde viene ese o qué energía se utiliza para producir ese hidrógeno? Si se utilizan hidrocarburos, pues estoy produciendo CO2. Puede que no lo produzca en el vehículo, pero lo estoy produciendo en la cadena de valor del hidrógeno. O sea que no estoy descarbonando. Si utilizo energía eléctrica para producir ese CO2, entonces yo le diría, ¿y por qué no utiliza esa energía eléctrica con una eficiencia del 80% en un vehículo eléctrico, en lugar de utilizar esa energía eléctrica con una eficiencia del 15% para un vehículo con hidrógeno? Entonces, desde el punto de vista técnico, no tiene sentido. Sí, sí, exacto, pero la cosa, le comento, la están vendiendo mal. La están vendiendo y lo más impresionante de esto es que venga desde las políticas del gobierno. O sea, por eso entiendo Ya digo, que el ahora, poder, las decisiones de gobierno no necesariamente son decisiones técnicas, ¿no? Son decisiones políticas, son decisiones ambientales, son decisiones de imagen. Entonces, pues seguramente el gobierno tendrá muchas razones que no están en lo técnico para poder justificar una inversión muy fuerte en la parte de hidrógeno. Pero en lo técnico, como le digo, como vector energético, yo no lo veo claro. Como materia prima para la industria, me parece indispensable. perfecto. No, pues sí, sería agradecido que si puede compartir un correo, pues podamos Está esto. tratando, pero sigo teniendo problemas con la plataforma, no puedo colocar textos en el chat, pero es andres.hernandez arroba uan.edu.co Espere, disculpe, Hernández, arroba, ¿qué, verdad? uan.edu.co. De pronto los organizadores pueden colocar eso en el chat, ellos tienen mi correo electrónico, porque estoy tratando de colocarlo Acabo y de no me deja. compartirlo, Andrés, acabo de compartirlo. Muchas gracias. andres.hernandez@uan.edu.co. Ahí No, está compartido. yo no lo veo en el chat. Andres.hernandez.unal.com.co. UAN, no UNAL, UAN, UAN. Ah, Juan, Universidad Antonio Nariño.edu.co. edu.co. Perfecto, perfecto. Acabo de enviarle ingeniero por el panel de preguntas. Muchas gracias por sus inquietudes, Humberto. Vamos con el ingeniero Gabriel, vamos a dar unos minutos para el ingeniero Gabriel. Ya tenemos las 4:33 y la plataforma nos va a cerrar. Ingeniero Gerardo, ¿puede habilitar su micrófono, por favor? Ingeniero Gerardo. Ingeniero Gabriel Reyes. Gracias. No, no tengo preguntas. Muchas gracias. Ok, ingeniero Gabriel. Ingeniero Gabriel. Ok, se retiró el ingeniero Gabriel. Bueno, no tenemos más preguntas. Ingeniero Humberto Vargas. Ok. No, Bueno, no, yo, parece correcto. Es que tenía la manito levantada, ingeniero Humberto. Perfecto, ingeniero Andrés, en nombre de la Asociación Colombiana de Ingenieros ASIEN y el Departamento de Servicios al Ingeniero, agradecemos en verdad su presentación, su disposición para con la asociación y esperamos contar con su conocimiento en futuras actividades virtuales y próximamente presenciales.
A ustedes, señores asistentes, esperamos contar también con su asistencia en todas nuestras actividades virtuales. Esperamos que ingresen a nuestra página web www.acien.org y realizar sus inscripciones. Ingeniero Andrés, Perfecto. Muchísimas gracias, muy amables a ustedes por la atención y pues cualquier inquietud que tengan con el mayor gusto. perfecto. Ingeniero Andrés, bueno, feliz fin de semana para todos y hasta el Gracias. próximo lunes. Feliz descanso.